Estamos de regreso y bueno, tal como les hemos venido informando, desde el viernes pasado aquí se los informamos y hablamos de ello ampliamente. El Consejo General del INE aprobó el viernes un acuerdo para pausar algunas actividades vinculadas a la consulta de la revocación de mandato. Y en ese sentido, bueno, pues ya hemos oído algunos pronunciamientos de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, y ha dicho que va a presentar un recurso de queja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo tengo ahora vía Zoom, ¿verdad? Me dicen a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sergio, querido, ¿cómo estás? Bajando de un avión, ¿verdad? Hola, Adela, gusto recibo aquí en Minatitlán, en mi ciudad de origen. Yo soy originario de aquí, de Veracruz, del sur de Veracruz. Vamos llegando, pero un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Como que andas en campaña o recolectando firmas, porque andas de aquí para allá, ¿verdad, Sergio? Fíjate que hice la promesa de donar mi aguinaldo para festivales para niñas y niños y regalarles juguetes, y a eso vine. Ah, qué En bien. la tarde del festival y vamos a regalarle juguetes a los niños con el aguinaldo que yo doné para eso. Algo muy bonito. Ok. Luego te mando fotos. Ya estás, Sergio. Oye, a ver, sobre pues esta decisión del INE, del Consejo General del INE, que fue aprobado 6-5, tú has dicho que pues anunciaste, ¿no?, una serie de medidas en contra del instituto. ¿De qué se tratan estas acciones, Sergio? Mira, te doy un antecedente. El INE demandó a la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte bajo el argumento de que en el presupuesto de egresos no se le habían dado los suficientes recursos y pidió la suspensión de un artículo, del artículo 4 de la Ley Federal de Revocación de Mandatos. La Suprema Corte no les concedió la suspensión. ¿Qué dice este artículo? Te lo digo rápidamente. El artículo de la Ley de Revocación de Mandato dice que el instituto deberá garantizar la realización de la revocación, del ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Eso dice la ley. El INE lo quería suspender, la Suprema Corte se lo negó. Ahora el INE materialmente realiza una suspensión, dice que no puede continuar y que no va a continuar hasta que la Corte resuelva. Eso está violando la suspensión y está violando la ley. Yo, como presidente de la Cámara, tengo la obligación de defender los actos de la Cámara de Diputados, que es la Ley Federal de Revocación de Mandatos y la determinación que hizo la Corte de no darle la suspensión al INE. Por lo tanto, voy a promover una queja ante la propia Suprema Corte para que determine que el INE no está acatando esta determinación y las demás acciones que sean necesarias en la Corte Suprema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además, a nuestro juicio se configura la posible comisión de delitos y de ilícitos de orden administrativo, por lo que presentaremos denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Contraloría del propio INE, Adela. Oye, pero a ver, Sergio, la Corte también, y esto nos han explicado distintos consejeros del INE, que la Corte dijo que no podía pronunciarse en tanto que no fuera un hecho que ya se iba a hacer la consulta. Y no es un hecho todavía porque ustedes no han logrado recolectar el número de firmas que requieren. ¿No es así? El hecho aquí es que la Corte dijo que no podía suspender este artículo que habla del presupuesto, de que el INE tiene que hacer sus ajustes presupuestales, y lo que el INE hizo fue justamente eso, decir que ante la falta de, en su concepto, en la idea de ellos, de no tener dinero, van a suspender algunas acciones. Eso contraviene la determinación que hizo la Corte. Ellos no pueden suspender la ejecución de la ley. Nadie puede suspender la vigencia de una ley, más que un juez. Ellos fueron con la Suprema Corte y esa instancia les dijo que no se podía. Entonces ellos materialmente lo que están haciendo es decretando una suspensión de facto, lo cual viola la ley, viola la determinación de la Corte y por eso nosotros vamos a actuar, Adela. Ahora, a ver, Sergio, ustedes, los diputados, ¿se sentaron con el INE a ver justamente esto, la solicitud presupuestal?
que requieren para hacer esta consulta y para hacerla como se tiene que hacer? Cuando se procesó el presupuesto de egresos de la Federación por las diversas instancias, la Comisión de Presupuesto y el Pleno, la Cámara de Diputados, que tiene la facultad constitucional exclusiva, ni siquiera participa el Senado, solo es la Cámara de Diputados, de determinar cuáles van a ser los gastos de la nación, determinó que con la cantidad que se le otorgó al INE era suficiente para realizar todas las acciones que tienen que encomendadas para el año 2022. Entonces, lo que nosotros argumentamos es que si el INE ha presentado ya una controversia ante la Suprema Corte no ha resuelto, no hay materia para suspender ningún acto y debe de continuar el proceso de la revocación de mandato hasta que en tanto la Suprema Corte se pronuncie de fondo, como lo comentaste al principio, Adela. Ahora, estas determinaciones que tú has anunciado y estas medidas que van a tomar, ¿tienen el respaldo y el consentimiento de toda la Cámara, del resto de los diputados? Mira, el presidente de la Cámara es el representante legal de la Cámara. Por lo que hace a las acciones que tienen que ver con la Suprema Corte, la Cámara ya es parte de ese procedimiento, porque fuimos demandados nosotros por el INE. En ese sentido, yo tengo que tomar todas las medidas necesarias dentro del procedimiento de la Corte. Y por lo que hace a las denuncias penales y las denuncias administrativas, Adela, cualquier servidor público, quien sea, puede que tenga conocimiento sobre la posible comisión de un ilícito, tiene la obligación de hacer las denuncias ante el Ministerio Público o la Contraloría. De no hacerlo, yo caería en responsabilidad. Ya. Yo tengo que denunciar al Ministerio Público y este decidirá y en su caso consignará ante el juez y ellos determinarán. Pero mi labor, mi obligación consiste en hacer del conocimiento de esas autoridades los posibles delitos de coalición de servidores públicos y además de abuso de autoridad. ¿Sería por estos dos delitos? En principio sí, te comento, el artículo 216 del Código Penal establece: cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a la ley. Consideramos nosotros que se está violando y se está tomando una medida contraria al artículo 4º transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y entonces la coalición sería la de estos seis consejeros que votaron a favor de posponer el proceso, posponer parte de las actividades. Así es, Adel. Solo contra estos 6, digamos. Eso lo determina el Ministerio Público, pero en principio probablemente así sería. También la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, que es la que regula las acciones y controversias constitucionales, habla de que cuando se viola una suspensión, se castigará esto con las penas correspondientes a abuso de autoridad. Entonces, nosotros al percibir esa situación en un proceso en el que la Cámara es parte, tengo yo la obligación de hacer las denuncias y tengo la obligación de defender, 1, la Ley Federal de Revocación de Mandato que aprobó el Congreso de la Unión y 2, el presupuesto de egresos de la Federación que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Es mi obligación, Adela, y estamos cumpliendo también con nuestro cometido. ¿Esto cuándo lo van a hacer? ¿Y cómo están los tiempos? Estaremos revisando hoy los proyectos de los documentos. Estuvimos trabajando el fin de semana en esos documentos. Yo espero que estén listos a más tardar en un par de días. Ya. Y lo vamos a estar presentando y lo voy a estar anunciando, evidentemente. Ahora, no. Y comunicando a las fuerzas políticas de la Cámara, como ya lo hice al principio. Ok. Y no al final de todo le convendría a Morena que se pospongan ciertas actividades para que ustedes tengan el tiempo de poder recolectar las firmas que no tienen todavía. Mira, ya ese es un tema de proceso sobre los ciudadanos, los que están haciendo este tema. Yo ahorita, pues en presidente de la Cámara, en mi calidad de presidente de la Cámara, te diría, Adela, que más allá del tema político, lo que yo estoy haciendo es circunscribirme a un tema jurídico. Tenemos una determinación del INE, tengo yo que actuar en consecuencia como representante legal de la Cámara y es lo que está pasando. Ahora, lo que hayan declarado otros actores políticos, bueno, pues quedará en esa arena, como por ejemplo han dicho que van a promover juicio político. Sí, hay quien ha anunciado juicio político, como el líder de Morena. Ahora, rápidamente, hay diputados y diputadas que pues han expresado su opinión sobre esto que tú sobre esto que estás anunciando y que has anunciado pues desde el viernes, en el sentido de que pues te estás excediendo y rebasando los límites de tus funciones.
No, yo respeto mucho las opiniones de todas las diputadas y diputados. Como yo te acabo de explicar con claridad, estamos actuando en un juicio en el que la Cámara ya es parte y estoy yo percibiendo la posible comisión de ilícitos y es mi obligación hacerlo. De no hacerlo, Adela, entonces ya yo incurriría en una responsabilidad y eso no va a pasar. Yo tengo la obligación de salvaguardar jurídicamente a la Cámara, tengo la obligación de respetarla y además representarla en los procedimientos en los que sea parte, y también tengo la facultad que me otorga la ley orgánica para promover juicios y recursos adicionales en defensa de la Cámara y en defensa de las leyes, y es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Pues estaremos muy atentos, Sergio Gutiérrez Luna. Gracias, como siempre, por tu buena disposición y disponibilidad. Muchas gracias. Gracias. Disculpa por el retraso, no pero te aquí preocupes. estuvimos. Muchas gracias. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.